Dependencia y disciplina, segunda parte, hermanos. En Daniel capítulo 6, verso 1 al 11, ya lo habíamos visto el domingo pasado, vamos a seguir. Tocamos 2 puntos de los 6, o de los 7 puntos que hemos preparado para hablar sobre la oración, sobre la vida de oración de Daniel. Pude haber puesto un título diferente también, pero quise utilizar la palabra dependencia y disciplina, porque son 2 palabras que van muy ligados a la vida de oración de una persona. Yo no quiero hacerles levantar la mano, pero ¿cómo les fue en su vida de oración esta semana? ¿Mejor? Coméntenme y yo les comento. Al que me comenta, yo le comento cómo me va mi vida de oración. Así que si me comenta en privado, yo también les comento cómo va mi vida de oración. Y así nos alentamos uno a otro. ¿Sí? Tenemos que contar nuestras derrotas también, no solo nuestras victorias. Tenemos que contar nuestras debilidades también. ¿Qué es la disciplina, hermanos? ¿Qué es la disciplina? Hemos escuchado varias veces esa palabra, disciplina. De hecho, Dios dice que al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Disciplina, hermanos, es enseñarle a tu mente, es enseñarle a mi mente, que aunque sea difícil o incómodo, si algo tiene que hacerse, se hace sin excusas. ¿Se entiende? Es enseñarle a nuestra mente que aunque sea difícil o incómodo, si algo tiene que hacerse, se hace sin excusas. ¿Y qué es dependencia? Es reconocer que no eres autosuficiente. Autosuficiente significa yo puedo todo, yo sé todo, yo me proveo todo, no necesito de nadie. El único que no depende de nadie, hermanos, es nuestro Dios. El único que no depende de nadie. Aunque al ser humano no le gusta esta palabra, dependencia. Todos, absolutamente, dependemos de algo o de alguien. ¿No es cierto? Todos dependemos de algo o de alguien, por más que a nosotros no nos gusta y decimos, yo no dependo de nadie. Todos dependemos de él. Incluso dependemos, en muchas cosas dependemos del gobierno, de gente impía, de gente que no conoce a Dios. Todos, absolutamente todos dependemos de alguien o de algo. Lo que pasa es que nadie lo quiere reconocer. Y eso es orgullo. No reconocer eso es orgullo. En esta serie estamos hablando de Daniel y su inquebrantable disciplina de oración. Él mostraba su dependencia de Dios a través de una entrega sistemática a la oración. Y habíamos dicho el domingo de que el acto de oración, el acto de la disciplina de oración es dependencia, es una forma externa de demostrar que yo dependo de Dios. Así es que tengan ahí abierto sus Biblias, ahí en el versículo 10 y 11, donde nos quedamos. El domingo pasado vimos el primer punto, que Daniel oraba resueltamente. Resueltamente. Ningún decreto, ninguna amenaza lo iba a mover de su resolución de dar gloria a Dios. Que él prefería morir antes que dejar la disciplina de la oración. Para él era de vida o muerte. Para nosotros a veces es simplemente una práctica común que podemos desistir o dejar en cualquier momento. Decíamos en este punto que si tenemos una pobre vida de oración, no es por falta de tiempo, sino por falta de resolución. Hay un pastor, creo que es John Piper, que dijo que
Toda esta tecnología que tenemos hoy va a ser testigo en el juicio en contra de nosotros o a favor de nosotros. Y él dijo, todo el tiempo que se pierde, valioso tiempo que se pierde en la tecnología hoy, nos enseña de que el problema no es problema de tiempo, sino problema de disciplina y de resolución. En segundo lugar, Daniel oraba constantemente. Era constante. No es que una vez sí, otro día no. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Y cualquiera podríamos haber dicho, vamos a cerrar las ventanas. Pero él dice, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Antes de la amenaza, oraba. Cuando estaba todo bien, oraba. Ahora cuando su vida estaba en peligro, oraba. No, por eso usé esa palabra, inquebrantable. No cambió absolutamente nada en su actitud. Aunque su alrededor, su circunstancia había cambiado drásticamente. Legalmente le podía costar la vida. Estos 3 verbos en el original aparecen en forma de participio indicando una acción continua. Dice, se arrodillaba, oraba y daba gracias. Daniel había desarrollado un hábito en su vida, el hábito de orar. Él no comenzó a orar en ese momento en medio de la dificultad. El texto dice, como lo solía hacer antes. En este punto decíamos también que algunos están esperando que le vaya mal para comenzar a orar. Si no tenemos el hábito de orar, no oraremos como se debe en medio del fuego de la prueba. Es como de la nada quisieras correr un maratón de 10 kilómetros, ¿verdad? De la nada. Me invitaron para mañana y bueno, yo me pongo listo para correr. No vas a lograr. Te vas a matar. Ahora entramos a desarrollar el tercer punto, que es donde dejamos el domingo anterior. Y Daniel entonces oraba regularmente. Resueltamente, constantemente, regularmente. El texto dice que él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Este era un tiempo planificado. Un tiempo puesto en agenda. Nosotros no somos de agendar nuestras actividades, ¿verdad? No tenemos esa cultura de agendar nuestras actividades. Nosotros hacemos las cosas, y yo me incluyo, parece que hacemos las cosas como vienen el día. Como vienen nomás. A esa hora Daniel no hacía citas. Porque los que le conocían sabían que no podían competir con Dios, con su Dios. No le podemos invitar a Daniel a esa hora a tomar tereré, porque yo sé dónde va a estar esa hora. No me va a aceptar jamás. Si él viviera en esta época, apagaba el celular, la radio, la tele, y le diría a sus hijos que no le molesten. Susana Wesley tuvo 17 hijos. Según su biografía, aún así ella cumplía con su rutina de oración. Dice que cuando llegaba la hora, ella se colocaba una tela sobre su cabeza y oraba. Porque tranquilamente su excusa podría ser: tengo un montón de hijos, ¿cómo me voy a concentrar? No tengo tiempo. Y sus hijos aprendieron a respetar ese momento. Cuando veían a su mamá con su tela ahí sobre su rostro, ellos sabían que ella estaba orando y tenían que respetar.
¿Sabes? Algo que yo envidio, entre comillas, de los musulmanes es que ellos no fallan en ese sentido. Qué lindo hábito que nosotros podemos copiar de ellos, aunque la religión de ellos es vana y les lleva al infierno finalmente, porque es sin Cristo. Qué buena costumbre, qué buena manera de practicar la oración. El verso 17 del Salmo 55 dice: tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17, si quieren anotar nomás, al lado. Estos hombres y mujeres tenían un tiempo señalado en su agenda para dedicarse a orar. Debo aclarar, hermanos, que la Biblia no está estableciendo como una regla orar 3 veces al día. No. También podríamos caer en ese extremo de llegar a ser legalistas en ese sentido y decir, no, 3 veces tiene que ser, y si lo hago 3 veces he cumplido con Dios ese día. No, no es tampoco el espíritu. Pero la Biblia, hermanos, da por hecho que cada verdadero cristiano va a apartar un tiempo en el día para encontrarse con Dios en oración. La Biblia da por hecho. No es una sugerencia para el cristiano. Es interesante, hermanos, notar en que la oración, ahí en el Padre Nuestro, Mateo 6, el Señor presupone que nosotros nos vamos a encontrar con Dios en la mañana. ¿Por qué? Porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día no lo pedimos a la noche, lo pedimos en la mañana. Entonces, el Señor ya presupone que el cristiano se va a encontrar con su Dios a la mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él está pidiendo el pan de ese día. Él está pidiendo el pan de ese día. Evidentemente todavía no ha desayunado y está comenzando el día con oración. Ahora, hermanos, eso no elimina la necesidad de orar fuera de ese tiempo señalado en la agenda. Tenemos que entender hacia dónde apunta esta idea. Eso no elimina la necesidad de orar fuera del tiempo señalado en la agenda. La Biblia nos manda a orar sin cesar, ¿verdad? Sin cesar, constantemente. Es que nos han enseñado también que la oración debe ser hecha con los ojos cerrados y todo eso. Entonces, como que nos entra en la cabeza que oremos sin cesar. ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? La Biblia nos manda a orar sin cesar. Tendré mi tiempo señalado donde estaré con Dios a solas y sin distracciones. Ese es un tiempo señalado en la agenda. Pero mayormente estaré trabajando, como todos ustedes, hermanos. Todos ustedes, todos. Ninguno aquí es rico para levantarse un lunes y decir, me quedo acá en casa. No, todos tenemos algo que hacer, hermanos. Todos trabajamos. Y no piensen que por orar con ojos abiertos y orar en el trabajo, Dios no los escucha. Pero también tratemos de tener ese tiempo sin distracción, solos con Dios, con nuestro Padre. Mayormente estaré trabajando, manejando y cumpliendo mis responsabilidades y orando de por medio. Las dos formas son válidas, hermanos. Las dos formas son válidas. Recordemos que cuando Nehemías fue llamado delante del rey, ahí en Nehemías capítulo 2, 4, escuchen esta pequeña joyita. El rey se ha dado cuenta que Nehemías está muy triste
Y el rey le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, Nehemías? Y él le cuenta lo que está pasando en Jerusalén. Él está muy triste por lo que pasó en Jerusalén, lo que pasa en Jerusalén, que las murallas están destruidas. Y está muy expuesto a los enemigos. Y el rey le pregunta, ¿y tú qué quieres que yo haga por ti? Qué pregunta, ¿no? Que cualquiera quisiéramos que el presidente nos haga esa pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el verso 4 dice, entonces oré a Dios y le dije al rey. Entonces oré a Dios y le dije al rey. ¿Qué clase de oración fue esa, hermano? Fue una oración instantánea e interna. ¿Cuántas veces nosotros al hacer un negocio tal vez o hablar con una persona estamos orando en nuestro interior, ¿no? Y Dios escucha. Porque no podemos en ese momento ignorarle a la persona y... Él no pidió al rey para ir a su cuarto a orar y después responder. Y vemos que Dios respondió su oración. Porque al final le dio permiso. Le dio permiso a Nehemías, se fue a cumplir con su propósito. Así como necesitamos de la oración larga y planificada, necesitamos de la oración no planificada, corta e instantánea. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué dijo él? ¿Cuál fue su oración? Señor, sálvame. 2 palabras. ¿Respondió o no respondió Jesús esa oración? ¿Respondió? ¿Tuvo tiempo? No tuvo un tiempo para orar ahí religiosamente. Y le salvó, Jesús le salvó. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿estás tan consciente de la necesidad de la gracia de Dios? Y yo creo que acá hay un problema con nosotros. Conciencia. ¿Estás consciente de que necesitas de la gracia de Dios en todos los aspectos de tu vida? ¿Estás consciente realmente? Yo me hice esta pregunta una y otra vez esta semana. ¿Estás tú tan consciente de la necesidad de la gracia de Dios que mantienes ese canal de comunicación con Él a lo largo del día? ¿Que está abierta ese canal de comunicación? ¿O a la mañana nomás y después ya cortás el teléfono? ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, de la asistencia divina todos los días? ¿Cuánta necesidad, cuánta sabiduría de Dios necesitamos? ¿Cuántos pecados que superar? ¿Cuántos hábitos pecaminosos que necesitamos superar? ¿Cuántas decisiones que tomar? Y los que somos padres, ¿cuánta sabiduría y paciencia necesitamos para la crianza en el temor de Dios? Los solteros, ¿cuánta necesidad de la dirección de Dios necesitan para escoger a la persona adecuada? Los que tienen una empresa, ¿cuánta sabiduría necesitan para tratar con los empleados? Los que son empleados, ¿cuánta necesidad de sabiduría necesitan para tratar con sus patrones? Que a veces no son lo que deberían ser. Repito, ¿cuánta necesidad de la gracia de Dios tenemos continuamente? Y te vuelvo a preguntar, ¿estás tú consciente de eso? ¿Mantienes esa línea abierta con tu Señor las 24 horas? ¿Tienes un tiempo señalado en tu agenda para encontrarte con Dios? ¿Todos los días? Una de las prédicas que me encantó, escuché esta semana también sobre la oración, decía el pastor Sugel que los batallones, o sea, los soldados tienen un teléfono especial, satelital, para pedir ayuda aérea, si lo necesitan, ¿verdad? Y él decía, ellos no usan esa radio para pedir pizza. O no usan esa radio para preguntar, ¿cómo está, jefe? Acá estamos, te coreí, ¿verdad? No,
Ellos utilizan esa radio, o sea, ese teléfono para pedir ayuda aérea. Ayuda aérea. ¿Por qué? Porque están en guerra. Ellos no van a usar ese medio para cualquier cosa. Y nosotros, hermanos, estamos en guerra. Nosotros no podemos usar la oración para cualquier cosa. O sea, para nuestras macanadas a veces, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto como un estado de guerra. O sea, estamos en guerra con el enemigo, con nuestra carne, con el mundo. Estamos en guerra nosotros, hermanos. Si yo les pregunto si quieren mejorar este aspecto de la oración en sus vidas, todos dirán que sí, porque todos queremos. El que no quiere, no sé, no es cristiano entonces. Pero sí, todos quieren. Todos queremos mejorar. Pero si no lo planificamos, hermanos, planifícalo. Planificana. No podrás. No podrás. La carne es fuerte, el mundo es fuerte, el diablo es fuerte. Y ahí sentado en esta mañana, respóndete esta pregunta. ¿Cuál es la hora que tú tienes en tu agenda para encontrarte con Dios todos los días? Repito, hermanos, esto no es fácil. Esto, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Esto es una guerra. Encima nosotros no tenemos esa cultura de agendar las cosas. Y tenemos que luchar contra un montón de problemas. Hermanos, Daniel entonces oraba resueltamente, constantemente, regularmente. Y en cuarto lugar, Daniel oraba confiadamente. Volvamos a leer el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué Daniel hacía esto de mirar hacia Jerusalén para orar? ¿Era una fórmula mágica, tal vez? Los musulmanes también tienen esa práctica. Ellos oran supuestamente hacia la mezquita de Omar, creo que se llama, donde ellos creen que estaba enterrado Mahoma. ¿Y por qué entonces Daniel oraba hacia Jerusalén? ¿Era una fórmula mágica? No. Esto hacía porque confiaba en la promesa que Dios había hecho a Salomón en la dedicación del templo en Primera de Reyes 8. Si el pueblo de Israel era cautivo y en esa cautividad se arrepienten y oraren mirando hacia Jerusalén como un acto de fe, Dios los oiría. Esa es la promesa ahí en Primera de Reyes 8. Pueden leer después. Dios les promete, cuando ustedes oran en este lugar, yo voy a oír. Y es lo que Daniel está haciendo. Daniel está cautivo. Daniel fue secuestrado con miles de sus compatriotas. Y él está mirando hacia Jerusalén desde miles de kilómetros. Cientos de kilómetros. El punto que yo quiero enfatizar es que Daniel, como todo judío, conocía esta promesa y confiaba en ella. Y esa confianza inquebrantable en esa promesa sustentaba su vida de oración. Esto es un punto importante que necesitamos entender. Hoy ningún cristiano debe orar hacia ningún lugar. Nosotros no tenemos un lugar específico o el más santo del lugar, ni siquiera este lugar, ni siquiera el templo. Y nuestra herencia católica todavía nos cuesta, porque parece que si nos vamos a la iglesia ahí Dios va a orar más, va a escuchar más y va a orar más. Y no es así. Decía este pastor Fabián Liendo, si rascas un evangélico más de lo debido, vas a encontrar un católico debajo. Porque muchas prácticas católicas todavía tenemos bien arraigados en nosotros. El hecho que le pidamos a veces a la iglesia venir en un lugar para orar, hermanos, cuando nosotros le pedimos vengan a orar con nosotros los jueves, no es porque acá Dios escucha más. Es más bien por la comunión.
y como una disciplina espiritual de media semana. Yo sé que Dios me puede escuchar en casa también, pero decido moverme de este lugar, ir a compartir con mis hermanos como una disciplina de media semana. Jesús le dijo a la mujer samaritana que llegaría el tiempo en la adoración a Dios que ya no dependería de un lugar, y nosotros estamos en ese tiempo, hermanos. Ya no hay un lugar y un tiempo específico donde Dios escuche más nuestras oraciones, pero sí es necesario que nuestras oraciones descansen en sus promesas como hizo Daniel. ¿Dónde descansa nuestra oración? En sus promesas, en las promesas de Dios. Es muy fácil desanimarnos en cuanto a la oración cuando no sabemos por qué estamos orando. Hay una canción que solíamos cantar antes que dice: todas las promesas del Señor Jesús, todas, son apoyo poderoso de mi fe. Grandes y fieles, en ellas para siempre confiaré. Si tuviésemos más confianza en sus promesas, nuestras oraciones o nuestra vida de oración fuera mucho más disciplinadas. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado, dijo Jesús en Juan 14. Todas nuestras oraciones serán contestadas en el nombre de Jesús, siempre y cuando esas peticiones descansen en lo que Él ha prometido. Como dije recién, Él no va a contestar oraciones egoístas que no le lleven gloria a su nombre. Cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, nosotros siempre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Porque Dios no tiene ninguna razón para darnos lo que pedimos en nuestro propio nombre. Eso es importante entender, hermanos. Dios no tiene ninguna razón para darnos cosas en nuestro propio nombre. Por eso nos enseña que oremos en el nombre de su Hijo. Supongamos que yo voy al banco a pedir al cajero 10 millones a la cuenta o de la cuenta de nuestro hermano acá, Javier. Y aunque yo le diga que él es mi conocido, él es de mi iglesia, mi amigo, no me van a dar jamás. Ahora, si yo voy con un poder firmado por él, ahí sí. Ahí sí me van a dar, sin problema. Ni hará falta que yo les explique si él es mi amigo o no. Tienen el poder firmado por él, así que no hay problema. Así, cuando nosotros vamos al Padre en nuestro nombre, tenemos la cuenta en rojo. En nuestro nombre, nuestra cuenta está en rojo. Pero si nos vamos en nombre de Cristo, confiando en sus méritos, todo el saldo de Jesús es también nuestro saldo. Amén. ¿Tienes una necesidad legítima de suplir en tu vida en este momento? Si yo te preguntara, ¿hay algo que realmente vos necesitas hoy? Que no sea algo egoísta o simplemente por querer, por capricho. Material o espiritual. Pídele al Padre en el nombre de Jesús. Pídele al Padre si eso es así. Que Él es un Padre bueno, que no dará una piedra. Dice que si su hijo le pide pan. O le dará una serpiente cuando le pide un pescado. Santiago 4 también dice que hay dos razones por las que no tenemos lo que necesitamos. Primero, es que no pedimos. Y segundo, cuando al fin pedimos, ¿qué dice la Biblia? Pedimos mal. Pedimos mal, dice, para gastar en vuestros deleites. En Mateo dice, en Mateo 6, dice que Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Mana, ahí veo a Yerureta así, Jesús, Dios ya sabe, Dios sabe. Mamá antes siempre nos decía, ustedes ya saben lo que yo quiero todos los días, no necesito recordárselo. Y nosotros esperábamos que mamá nos diga para hacer las cosas. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero Él está esperando
que nosotros como hijos dependientes de Él nos acerquemos, a pesar de que sabemos que Él sabe todas nuestras necesidades. ¿Por qué tengo? Esto es un misterio. ¿Por qué tengo que acercarme a Dios si Dios ya sabe todas mis necesidades? Yo no me acerco a Dios a informarle mis necesidades. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Porque no somos autosuficientes. Este es uno de los motivos por el cual yo tengo que orar. Porque necesitamos aprender dependencia. Él dice, no pides, no te doy. Aunque sé que lo necesitas. En quinto lugar, Daniel oraba reverentemente. Reverencia. Dice el texto que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Reverencia, hermanos. Muestras reverencia a Dios. Mi querido hermano, no estamos tratando con un Dios en minúscula. Estamos tratando con nuestro Creador. El que sustenta tu respiración. Del cual todo depende. Todo depende. Todo el orden o el desorden que veamos en este mundo depende de Dios. Dios baja el interruptor y todo se va al... Por eso Él merece reverencia. Daniel oraba reverentemente, se arrodillaba. Mi querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo de rodillas ante tu Dios? Aunque orar de esa forma no es un mandamiento en la Biblia no dice orarás de rodilla todos los días, no. Pero sí habla, hermanos, sí habla de una actitud, de una profunda reverencia que debemos mostrar hacia un Dios 3 veces santo y todopoderoso. Cuando estás de rodillas delante de Dios, vos estás diciendo, este es mi lugar, esto es lo que yo merezco, en el suelo. Y estás reconociendo, tú estás allá en el cielo, tú eres todopoderoso. Estás demostrando tu dependencia. El hecho de que podemos acercarnos a Él con confianza, hermano, no significa que debamos ser confianzudos. Mis hijos tienen confianza en mí, o deberían, en pedirme lo que realmente necesitan, pero que no se pasen conmigo tampoco. No podemos pasarnos con nuestros padres. Y es la misma actitud que nosotros, la reverencia que debemos tener cuando nos acercamos a Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, pero Él es Dios y nosotros hombres. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Él es creador y yo soy criatura. Reverencia, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, dice Jesús. Jesús enseñó a orar así. Cuánta confianza. Pero también hay una distancia, entre comillas, y una reverencia. Las dos cosas, confianza y reverencia. Pero también reverencia. Él es mi Padre y cuando yo estoy en lo secreto con Él, me escucha con toda la ternura, pero yo estoy en la tierra, como dije recién. Daniel tenía intimidad con Dios, pero esa intimidad no le daba derecho de tratarle como si fuera un amigo más, o como cuate, ¿verdad? Y yo tengo la impresión, hermanos, que a veces los cristianos le tratamos a Dios así. Él ya murió por nosotros, ya nos salvó. Y le tomamos ya muchísima, no sé, confianza, entre comillas, y ya no le reverenciamos, no le respetamos. Y decimos que todo es por gracia. Cuidado, hermanos. Cuidado. Yo sé que es todo por gracia. Pero eso no nos quita nuestro lugar en el suelo cuando nos presentamos ante Él. Si hay algo que esta generación de cristianos o incluso predicadores necesitan recuperar es la reverencia a Dios.
Necesitamos recuperar reverencia a Dios. Y duele ver cómo se toma tan a la ligera su nombre en los púlpitos, haciéndole decir cosas que Él nunca dijo. Como algunos cristianos lo tratan como amigo, cuate, o Él mismo dijo que somos sus amigos, ¿verdad? Pero los mejores amigos aquí en la tierra tienen sus códigos, sus respetos, sus referencias. Hay cosas que no pueden pasar, límites. Yo me pregunto, si le tratamos a Dios así, ¿será que realmente tenemos esa reverencia? Necesitamos conocerle a Dios, hermanos. Hay muchas canciones también que se cantan hoy en las iglesias que no representan y no reflejan el carácter de Dios ni su santidad. Yo te hago una pregunta: si alguien hace una canción sobre tu vida, ¿te gustaría, verdad, que puedan captar tu carácter, tu personalidad y todo eso, ¿no? Y ¿te gustaría eso cuando alguien dice, yo voy a hacer una canción para vos? Y después vos escuchás y nada que ver. Nada que ver. Y me está dedicando a mí. Y es lo que pasa a veces cuando cantamos canciones, o las iglesias se cantan canciones que no reflejan el carácter de Dios, que se supone que estamos cantándole a Él, pero no tiene nada que ver con Él. O que alguien escriba una carta y después esa carta se lea en público y no, eso no fue lo que yo escribí. Y vos estás presente ahí atrás. Cuando nosotros le cantamos a Él, debemos hacerlo en conformidad con su realeza. Dios es rey, su carácter, su santidad. Daniel sabía esto. Por eso, cuando llegaba la hora de estar con su Dios, se arrodillaba, mostrando total reverencia. Y cómo Dios responde, ¿no? Cómo Dios honra esa actitud de Daniel. En sexto lugar, Daniel oraba agradecidamente. El verso 10 dice que él oraba y daba gracias delante de su Dios, aun cuando no había motivo para hacerlo. Daniel acababa de recibir una terrible noticia. No se puede orar por 3 meses. Y cualquiera que lo haga será comida de los leones. Él todavía no sabía cómo iba a terminar todo esto. Sin embargo, nosotros sí sabemos, pero él no sabía. La Biblia no dice que Dios le dijo, no, te voy a proteger. Él no sabía si Dios le iba a proteger. Lo más probable es que él ya estaba totalmente resignado y decía, Señor, si tengo que morir así, para tu gloria. Él tenía, a pesar de eso, hermano, él tenía razones para agradecer a su Dios. El mismo Dios que había permitido ese edicto. Daniel seguramente decía, pero si Dios permitió ese edicto, entonces es su voluntad. Cuánta confianza, hermanos. Es tremenda la vida de oración. Le estaba diciendo a Lucas estos días, el jueves, que en la Biblia no encontramos ningún regaño hacia Daniel de parte de Dios. Por lo menos no encontramos un modelo perfecto de reverencia, de obediencia. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia cómo David tuvo problemas morales, y la Biblia no se calló. La Biblia lo expuso. Y en la vida de Daniel no encontramos nada. Solo virtudes. Eso tampoco podemos estar seguros que en ningún momento él no falló, pero la Biblia por lo menos no registró ninguna falla de él. Ni moral, ni espiritual, ni... Eso es admirable, ¿no? Nosotros tenemos problemas para ser agradecidos en las mejores condiciones, ¿verdad? ¿Cuánto más cuando tenemos problemas? Daniel oraba, por último, fervientemente. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
¿Cómo ustedes se imaginan una persona que ruega? Rogando. Esto significa literalmente implorando su favor. Daniel sabía que solo Dios le podía dar la capacidad de pasar esta prueba, y sabía también que Dios podía librarle si era su voluntad. Al orar en estas circunstancias, Daniel derramó su alma delante de Dios con fervor, como alguien que estaba plenamente consciente de su necesidad, y fue escuchado. La Biblia dice de Cristo en Hebreos 5:13 que dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Se imaginan verle a Jesús orar así? El Hijo de Dios. Dice ofreciendo ruegos. Él no tenía por qué rogar, Él era Dios. Súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor. Fue oído a causa de su temor, pero finalmente Él terminó en la cruz. ¿Cómo es eso? Él fue oído, pero no fue librado, porque Él mismo dijo: hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. A veces, hermanos, vamos a ser oídos, pero nuestra petición no va a ser lo que nosotros queremos. No va a ser lo que nosotros queremos o como queremos, pero seremos oídos. Orar fervientemente, es orar como si realmente quisieras que Dios te oiga. Una persona que ruega y suplica es una persona desesperada, humillada. Nosotros no queremos ser así, no. A veces nosotros necesitamos algo y no queremos ir a humillarnos, a pedir y reconocer que necesitamos. Nos cuesta. Nadie que se esté ahogando dice: auxilio, ¿hay alguien por ahí que me pueda ayudar? No. Esa persona gritará con toda su fuerza y ya no va a tener vergüenza. Que es cuestión de vida o muerte. Auxilio, socorro, ayúdenme, por favor. Mi deseo y oración, hermanos, ha sido y es que estos puntos que hemos visto en esta mañana, Dios lo utilice para impactarnos. Para impactarnos, hermanos. Nosotros no tenemos la fuerza en nosotros mismos para tener este tipo de vida. Mi oración ha sido que nos desafíe y nos transforme nuestra manera de orar. Y nos haga ver, hermanos, la tremenda necesidad que tenemos de vivir siempre en la presencia de Dios, pero con conciencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía Elías. Elías, si no me equivoco. Él en tiempo presente, en cuya presencia estoy. Él nunca salía de la presencia de Dios porque Dios estaba en todos lados con él. Nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas, hermanos, pero tenemos el recurso de la oración de decirle: Señor, auxilio. Recuerda lo que hablamos en el principio. Necesitamos disciplina, pero la disciplina sin dependencia no va a funcionar. Disciplina y dependencia tienen que ir juntos. Dependo de Dios en mi disciplina. Consciente de mi dependencia de Dios, hago lo que tengo que hacer.
¿Se entiende? Consciente de mi dependencia de Dios, escribo una hora en mi agenda, planifico, pero consciente de que si yo no dependo de Dios, si Dios no me ayuda, va a ser muy difícil cumplir. Eso es dependencia y disciplina. Y la oración, hermano, es la expresión tangible de nuestra dependencia de Él. En el fondo, aunque no lo digamos y aunque nadie lo quiera reconocer, no orar es una tremenda arrogancia nuestra. Es arrogancia. Porque le estamos diciendo a Dios que no necesitamos tanto de Él. Que muchas cosas nosotros tenemos bajo control y justo cuando hay algo nomás que no está bajo nuestro control, nos vamos a orar. No. Aunque no lo digamos, hermanos, a veces nuestras actitudes dicen muchas cosas. Que Dios nos ayude. Quiero hacer una repasada de los puntos principales, así rapidito. Y si alguien quiere este mensaje, también le puedo pasar después. Número 1, hermanos. Daniel oraba resueltamente. Daniel oraba constantemente. Número 2. Daniel oraba regularmente. Número 4. A ver. Daniel oraba confiadamente. Confiadamente en las promesas de Dios. Número 5. Daniel oraba reverentemente. Número 6, Daniel oraba agradecidamente. Y número 7, Daniel oraba fervientemente. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo quiero terminar con una oración. Yo entiendo que con Lucas y con Joel ustedes tienen una reunión después. Así es que todavía tenemos tiempo suficiente. ¿Oramos? Dios nuestro Padre Celestial, queremos presentarnos delante de ti como el Dios todopoderoso, soberano que eres, y reconocer, Señor, nuestra necesidad. Nosotros, como Iglesia Bíblica, Gracia y Paz, Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Estos hermanos te necesitan, Señor. Yo te necesito. Necesitamos de ti para hacer iglesia. Para hacer iglesia bíblica. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que esto que hemos escuchado hoy, Padre, humildemente hemos expuesto nuestro corazón también para que tú selles en nuestra mente, en nuestro corazón, estos principios. Y reconocemos una vez más, Señor, sin tu ayuda, sin tu intervención, no podemos hacerlo. Somos unos miserables en ese sentido, débiles, faltos de constancia. Quiero dejar en tus manos, Señor, estos hermanos que estarán en reunión, pidiéndote, Padre, que los guíes y los bendigas en ese momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.